Quiero dar la bienvenida a los que puedan estar viendo este video, lo estés viendo ahí. Qué bueno que vos puedas saber también que para el cristiano la victoria es un punto de partida. Y ojalá lo que hoy estemos reflexionando en la palabra de Dios sea también de bendición para tu vida. Ya arrancamos el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda, Victoria, sobre qué se habló el domingo pasado? Sobre las tentaciones, ¿Y cómo vinimos con eso esta semana? No me conteste. No, pero bien, estamos luchando contra las tentaciones. Cada día ser tentado no es un pecado, porque Cristo lo fue, ¿no? Entonces no tengas temor de ser tentado, no nos debemos sorprender de ser tentados. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre la victoria sobre la oscuridad. Y ningún pasaje como el de Efesios 6 para hablarnos de este tema. Vamos a Efesios 6, 10. Le voy a pedir allá a Juan que nos proyecte. Si bien el foco está en el 12, vamos a leer desde el 10 al 18 de Efesios capítulo 6. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. La armadura de Dios, un famoso pasaje que está en varias partes de la Biblia repartidos. De hecho, Pablo toma acá de Isaías, ¿no?, los elementos de la armadura. Pero vamos a leerlo, vamos a leer Efesios 6:10. Por último dice, porque él está terminando la carta, ¿no? Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Bueno, que Dios quiera bendecir también la lectura de su palabra, ¿no? Y cuando pensamos en la victoria sobre la oscuridad, nosotros tenemos que echar por tierra mucha de la mitología, aún de la mitología evangélica que hay sobre este tema. Por eso creo que es importante entender que el diablo es el primer interesado en que nosotros confundamos la manera en que lo derrotamos, ¿no? Primero, que no tenemos que derrotar al diablo. ¿Por qué? Porque ya está derrotado. O sea, partamos de esa base, ¿no? No necesitamos derrotar al diablo. Él ya está derrotado. Pero la realidad es que no está inactivo. Está derrotado, pero no está inactivo. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender cómo las Escrituras nos enseñan a nosotros a resistir. Dice, y acá quiero que veamos tres cosas, ¿no? Vamos a describir la batalla. Vamos a describir la batalla tal cual lo dice acá la palabra de Dios. Primero, dice, el origen de la fuerza. Dice, por tanto, fortalezcanse con el gran poder del Señor. No hay fuerza en nuestra humana condición, ¿no? Dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Esto es algo obvio, pero vale la pena remarcarlo, porque la estrategia contra el enemigo no va a depender tanto de que nosotros sepamos o dejemos de saber ciertas cosas, sino sobre todo que tengamos en claro de dónde viene la fuerza. A veces nosotros creemos que por nuestras herramientas o por nuestra condición
o por nuestros gritos o por nuestras estrategias humanas vamos a vencer al diablo. El diablo se lo vence de una única manera, primero que ya fue vencido en la cruz, pero nosotros nos tenemos que fortalecer con el gran poder del Señor. O sea, si nosotros no estamos firmes en el Señor, no podemos hacer frente al diablo, ¿no? Por eso nosotros insistimos realmente que las personas que están trabajando con vidas que están vulnerables respecto al diablo, se fortalezcan. Generalmente dicen, no, yo no voy a hacerlo porque no me siento fuerte. Bueno, la solución no es irse al banco de suplentes. La solución es fortalecerse en el poder del Señor y así enfrentar. Pero es importante estar fortalecido. Si vos estás trabajando con vidas, si estás trabajando con adicciones, si estás trabajando con personas vulnerables, si estás trabajando los miércoles acá en Jesús en las calles, tenés que fortalecerte en eso, porque la lucha es espiritual. Y por eso quiero que vos veas también el versículo 11 que dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y si el primero nos dice el origen de la fuerza, que es el Señor y que es obvio, el segundo nos dice el alcance de la armadura. Porque nosotros creemos que, bueno, hoy ando bien con el cinturón y quizás un poquito bien con los pies, pero se me vino abajo la coraza y el yelmo, el casco me lo olvidé en casa. Acá dice toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que equiparnos con toda la armadura. Fíjense que Pablo hace énfasis en esto, ¿no? Pónganse toda la armadura. Y me gustaría que tu Biblia subrayes esta idea toda. No es una parte, no es un poquito, toda la armadura de Dios. Pablo está inspirado en la imagen del soldado romano, ¿no? Que era en ese momento el ejemplo máximo de lo que era el pertrecho militar, ¿no? Ninguno como los soldados romanos estaban equipados para la batalla. Entonces, cuando Pablo está describiéndole esto a los efesios, está describiendo las características del soldado más conocido de la época, que era el soldado romano. Los soldados romanos estaban en todos lados, absolutamente en todos lados, porque las milicias que estaban en las distintas regiones conquistadas por el imperio, eso era lo que garantizaba la presencia y el poder del Estado. Entonces, cuando Pablo está describiendo acá, tiene delante de él la figura del soldado romano, del pertrecho y la armadura que tenía el soldado romano. Para que ustedes tengan una idea, las estrategias militares romanas, las maneras en que ellos avanzaban, cómo ellos conquistaban, ha sido objeto de estudio durante siglos y aún hoy lo es, ¿no? Daniel describió al imperio romano, siglos antes de que el imperio romano surgiera, como una bestia de hierro, ¿no? El hierro, el poderío, la fuerza del imperio romano fue más grande que de las que todos los precedieron. De hecho, fue el imperio que más duró y lo destruyeron no las batallas, sino la moral, justamente. Pero Pablo tiene en la cabeza al soldado romano y por eso dice, pónganse toda la armadura. Porque el soldado no va con una cosita, uy, me olvidé la espada, uy, el casco lo dejé en la moto. No dice eso el soldado romano. El soldado romano va vestido con toda la armadura de Dios. Va equipado completo porque sabe que cada parte de la armadura tiene un propósito. No está ahí por mera cuestión decorativa. Tiene un propósito y ahora las vamos a analizar. Eso está en el versículo 11. O sea, cuando describimos la batalla vemos el origen de la fuerza, fortalezcanse con el gran poder del Señor, ahí está el origen de la fuerza. Segundo, pónganse toda la armadura de Dios, no una parte, no el 20%, no el 80%, toda la armadura de Dios. Y lo otro que hay que ver es la naturaleza del enemigo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, ¿no? Y en esto el diablo ha sido extremadamente astuto en la historia de la iglesia y aún hoy mismo, ¿no? No nos ayuda el que él nos anime a pensar que nuestra lucha es contra personas, ¿no? Nuestro problema es el hermano, nuestro problema es el pastor, nuestro problema es la iglesia, nuestro problema es mi esposa, nuestro problema es... Siempre tendemos a pensar que la lucha es en el plano humano. Y claramente acá Pablo dice, nuestra lucha no es contra seres humanos.
Ni siquiera nuestro problema es con las autoridades, ni siquiera nuestro problema es con las personas de otra religión. Nuestro problema es con... Nosotros tenemos una lucha espiritual. Y esto es obvio lo que digo, pero no es tan obvio cuando nosotros pensamos que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y él va a tratar de disimular que él y sus huestes son las responsables de las cuestiones espirituales, ¿no? Ahí cuando estuvimos en Alderete, los chicos iban por... los que estaban en el grupo de niños, trabajo con niños, iban en las calles repartiendo folletería, ¿no? Invitaciones para las actividades de niños. En eso para un patrullero y le dice, ¿qué hacen ustedes acá? Dice, no, estamos repartiendo cosas para los chicos. Pero esto es zona roja, ustedes no pueden estar acá. Es peligrosísimo el lugar donde están. Dice, tienen que salir ya de acá, los vamos a escoltar. Y el patrullero los escoltó, y era igual, no es que físicamente... Las huestes espirituales de maldad operan desde lo invisible, pero operan a través de personas. Y nosotros tenemos que tratar de distinguir el ataque espiritual de la condición de la persona. Porque nosotros tenemos un conflicto, nuestra guerra es espiritual, pero no es contra la persona, sino es contra los espíritus, contra las potestades espirituales que están ahí. Entonces tenemos que identificar la naturaleza del enemigo. Por lo tanto, tu problema no es tu hermano, tu problema no es tu familiar, ese no es tu problema. Tu problema es el enemigo que está utilizando las cuestiones humanas para meter cizaña, para traer división, para traer problemas en los matrimonios, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Nosotros tenemos que entender que toda nuestra guerra es espiritual, porque no tenemos lucha contra seres humanos, no es nuestra lucha. El ser humano es objeto de nuestra predicación, es objeto de nuestro amor, es objeto de nuestra compasión. Aún los peores tienen que ser objeto de nuestra compasión, porque es un ser humano que necesita a Cristo. Nuestra guerra es contra los espíritus que operan a través de esa persona. Y esta distinción no es fácil de hacer, pero la tenemos que hacer, porque nosotros amamos al brujo, pero tenemos una guerra a muerte con el espíritu que opera a través del brujo. Y esta separación es importante tenerla en nuestro corazón, porque si no, vamos a luchar contra la consecuencia del tema espiritual y no contra la causa. Y el tener en claro nosotros esto es fundamental para definir nuestra estrategia de combate, ¿no? El origen de la fuerza es en el Señor, el alcance de la armadura es toda la armadura y la naturaleza del enemigo que es espiritual. Bueno, vamos a entrar ahora a describir la armadura, ¿eh? Y está bueno que todos nosotros hagamos un checklist. A ver, ¿cómo estoy en esta parte de la armadura, ¿no? ¿Cómo estoy con la coraza? ¿Cómo estoy con el cinto? ¿Cómo estoy con el calzado, ¿no? Vieron que a veces... uno a veces se viste bien, pero de golpe se da cuenta que el zapato está sin lustrar o está viejo y uno dice, bueno, aunque yo me pueda poner lo mejor arriba, capaz que desluce por el calzado. Entonces a veces nuestra vestimenta, algo que esté mal, desluce en el contexto, ¿no? Y Pablo nos describe acá la importancia de prestar atención a todas las partes de nuestra armadura. Miren cómo arranca, ¿no? Vamos a ver ahí. Dice, manténganse firmes, dice el 14. Miren cuánto habla de la firmeza y de la fortaleza este pasaje. La importancia de definir la fortaleza. Y hay algo que acá quiero empezar a subrayar. Observen que el énfasis de Pablo está puesto en nosotros. Nosotros nos preocupamos mucho, o a los cristianos nos encanta, identificar o clasificar las características del mundo espiritual, ¿no? Este es un espíritu de, esto es tal cosa, aquello. Eso nos encanta, hacer los mapeos espirituales, que no digo que estén mal, de identificar las fuerzas que están, y está bien, hay que saber dónde está el enemigo plantado. Pero no encontramos en las Escrituras tanto el énfasis puesto en describir la naturaleza del enemigo o sus características, porque acá habla de por lo menos 3 niveles. Habla de poderes, de autoridades y de potestades. El mundo espiritual es un mundo extremadamente organizado, ¿no? Solo el cielo supera en orden y en organización al mundo de la oscuridad. El mundo de la tiniebla es un mundo profundamente organizado, con un extraordinario sistema de comprensión de autoridad, con un verticalismo
completo. No hay desobediencia en ese mundo espiritual. Todos obedecen a los mismos principios, ¿no? Entonces, el propio Jesús lo dijo, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Quiere decir que es un mundo profundamente unido, organizado, sistemático, con una obsesión por destruir todo lo que viene de parte de Dios. Es profundamente malo, es tan malo como ninguno de nosotros puede imaginar ese nivel de maldad. El sadismo, todo lo peor que la humanidad puede concebir está diseñado y mucho más por el sistema de maldad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos describe que va a haber un momento en que todo lo que ahora detiene el avance profundo del mal será quitado de en medio. Entendemos que eso es la Iglesia y el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo hoy está en la tierra, el mal no puede avanzar como él quisiera. Cuando la Iglesia no esté, por lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que lo estudiamos el otro martes, o hace 2 martes, cuando eso sea quitado de en medio, el mal se va a manifestar como nunca antes, ¿no? Y eso es lo que la Biblia llama la gran tribulación. El sistema por el cual toda la maldad va a poder avanzar sin restricciones. Hoy tiene muchas restricciones. Aún lo peor que nosotros podemos ver en la humanidad hoy en día es nada comparado a lo que se verá cuando la Iglesia y el Espíritu ya no estén. ¿Por qué? Porque el sistema de maldad es profundamente malo y destructivo. Pero por eso digo que la Biblia pone el énfasis en nuestra postura. La Biblia no dice, preocupate en mirar cómo son las estructuras de maldad del mundo de oscuridad, algo que nos atrae. Pero mucho de ese atractivo es casi, como diría, por la misma razón que nos gustan las películas de terror. Uno le gusta ver eso y le gusta quizás hasta hasta diría morbosamente, tratar de comprender cómo es ese sistema de oscuridad. La Biblia no nos invita en ningún momento a explorar el sistema de oscuridad. Sí nos invita a explorar nuestra propia realidad para plantarnos adecuadamente frente al sistema de oscuridad. Por eso Pablo acá no se detiene en describir los poderes, las autoridades y las potestades. Dice que existen, que están ahí, pero sí se detiene y detalla minuciosamente cómo nosotros podemos tener victoria sobre esa oscuridad. Y ahí empieza con la armadura. Y Pablo utiliza pasajes del Antiguo Testamento, pero empieza, ahí lo tienen, el cinturón de la verdad. Si ahí proyectan el versículo dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, dice el 13, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué era el cinturón? Hoy pensamos el cinturón para que no se me caiga el pantalón, pero el cinturón no era eso en la coraza romana. El cinturón era realmente un cinturón, pero que cumplía la función de contener a toda la armadura. Y sobre todo tenía la espada. El cinturón mantenía la espada del soldado romano. El cinturón sostenía y unía toda la armadura, se llamaba Baltius, y sujetaba toda la túnica para dar libertad y movimiento al soldado. Es lo que daba cohesión a todo lo demás. Porque Pablo no utiliza la asociación al azar. Él no dice, a ver, vamos a unir verdad con cinturón, vamos a unir coraza con justicia, vamos a unir zapato con evangelio. No es que hace una combinación al azar. Tiene una lógica espiritual la asociación que acá hace. Y es importante que vos y yo la entendamos. Porque sin la verdad se nos cae la coraza. Sin la verdad se nos desarma la estructura. El cinturón ayudaba a sostener toda la armadura del soldado. Por eso es tan importante la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad, que es la palabra de Dios habitando en nuestra vida, es lo que tiene que sostener toda nuestra armadura. No podemos manejarnos con sistemas de mentira. No podemos albergar la mentira en nuestro corazón. No podemos perpetuar la mentira. La mentira es una base enemiga dentro de nuestras fuerzas. Es un espionaje dentro de nuestro ejército. La mentira obra como un espía camuflado
que está esperando el momento para vender información al ejército enemigo. Así opera la mentira en nosotros. Es una base estratégica que el enemigo rodea y que hasta nosotros llegamos a convivir con la mentira, a tolerar la mentira. La invitamos a cenar, comparte con nosotros unos mates, porque nos llegamos a acostumbrar al sistema de mentira. Naturalizamos una mentira y podemos llegar a creerla hasta el punto de que la damos como la verdad revelada. El cinturón de la verdad sostiene nuestra armadura. Tenemos que apuntar a la sinceridad, ¿no? La verdad es la que nos hace libres. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque la mentira esclaviza. La mentira, que es el diablo, que dice la Biblia, es el padre de mentiras. Entonces, él, que es el gestor y que sustenta todos los sistemas de mentira, algún día el mundo será engañado por la gran mentira. Así lo dice la Biblia. Y yo me pensaba años atrás, ¿cómo puede hacer que alguien lance una mentira que pueda ser creída por todos? Bueno, a partir de la existencia de la inteligencia artificial, yo me doy cuenta que eso es posible. Porque la inteligencia artificial permite decirle a casi cualquier persona cualquier cosa y hacer que una gran cantidad de gente crea eso. Eso antes era muy difícil. Ahora está la masividad de las redes y está hasta la herramienta tecnológica para sembrar una gran mentira de tal manera que el mundo la cree. Un día se va a lanzar esa gran mentira. Hoy y hace poco tiempo está la tecnología para que esa gran mentira tenga asidero y pueda ser sostenida por gran parte de la humanidad. El cinturón de la verdad sostiene y une toda la armadura. ¿Vos querés vencer sobre la oscuridad? ¿Querés que realmente el enemigo deje de atarte? Bueno, abrazate de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? No hay manera de que la persona sea libre si no es sincera. Todos los que trabajan en liberación, todos van a decir esto. Es fundamental que la persona sea sincera. Si la persona no dice lo que le pasa, porque dice la Biblia, dice Salomón, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Este es un versículo que utilizamos permanentemente en liberación. Es fundamental ser transparentes, es fundamental decir la verdad, es fundamental compartir la verdad, es fundamental vivir la verdad. Cuando nosotros traemos la verdad a la luz, traemos la verdad, porque dice la Biblia que hay hombres que no quieren traer las cosas a la luz porque sus obras son malas. En cambio, cuando traemos las cosas a la luz, el diablo pierde el poder que él tiene sobre el engaño. Él es padre de mentiras. Entonces, cuando la mentira queda desactivada, el diablo pierde su poder. Entonces, si queremos vencer la oscuridad, lo primero es el cinturón de la verdad, es abrazarte de la verdad. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas, dice Proverbios. Es importante entender la importancia que tiene para nosotros la verdad, el cinturón de la verdad. Pero dice más, la coraza de justicia. Acá dice, con la coraza de justicia, ¿qué hacía la coraza? La coraza protegía sobre todo los órganos nobles. Eso existía en todas las armaduras. Las corazas tratan de proteger sobre todo los órganos nobles. Aún hoy los chalecos antibala protegen fundamentalmente los órganos nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que protege la coraza, lo fundamental es el corazón. Entonces Pablo está pensando ¿dónde está la mayor resistencia? ¿Dónde está la pieza de la armadura que tiene más resistencia al ataque? Es la coraza. Porque protege el corazón. La justicia protege nuestro corazón. Primero y principal, la justicia que viene de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera justicia que protege nuestro corazón es la justificación que Dios te da. Yo no sé si acá todos hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, pero queremos decirte que es la justicia la que te da la nueva vida en Cristo. ¿Has recibido al Señor Jesús en tu corazón? Dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo la justicia que nos es dada por la fe en Cristo. Pero después, vivir el sistema de justicia protege nuestro corazón. Protege nuestro corazón de las malas intenciones, protege nuestro corazón de las influencias negativas del enemigo. La coraza de justicia, vivir la vida de justicia que Dios nos enseña, protege nuestros órganos nobles, protege lo más importante de nuestro ser. No podemos vivir la justicia sin el Espíritu Santo.
Romanos 8 nos demuestra que la única manera de vivir la vida que agrada a Dios es unidos al Espíritu Santo. No podemos vivir una vida de justicia sin el Espíritu Santo. No se trata de la justicia por la ley. Pablo dice, y ser hallado en él, dice Filipenses, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. La Biblia habla más de la justicia que del amor. La Biblia habla más de la justicia que del amor. Si ustedes googlean van a ver que más veces aparece la palabra justicia que la palabra amor. No porque Dios sea un justiciero, sino porque Él entiende que lo que realmente da a nuestra vida libertad y seguridad es la justicia. Justicia que solo se alcanza en el Espíritu Santo. Muy bien, quiero avanzar al tercero, para no detenernos en cada punto. La coraza de justicia está en Isaías 59:7, ¿no? Y el cinturón de verdad en Isaías 11:5. Pablo toma pasajes de Isaías para algunos elementos de la coraza. Pero miren lo que dice después, acá en nuestro pasaje, dice el 15 de Efesios 6, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Las sandalias romanas no eran crocs, digamos, eran otro tipo de sandalias. Tenían unos clavos abajo, ¿no? Como si fueran los tapones de los futbolistas, que les ayuda a agarrarse en el piso. O sea, un taponazo de un futbolista es tarjeta amarilla y no roja, porque la lesión puede ser muy grave. Imagínense si era un patadón de uno de estos romanos que tenían clavos abajo. ¿Y para qué los clavos en el calzado? Obviamente los clavos no venían para arriba, iban para abajo. Era para agarrarse, ¿no? Los caligae, así se llamaban las sandalias romanas, permitían al soldado aferrarse en terrenos ásperos, ¿no? Cuando tenían que trepar corriendo una colina, los clavos ayudaban a clavarse en la tierra o en las piedras, ¿no? Y fíjense que Pablo utiliza llamativamente esta figura para hablar de la proclamación del Evangelio. Isaías 52:7 ya había dicho, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que atraen alegres nuevas, de los que publican salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ya estaba en Isaías 52 esta idea de que el Evangelio, de que las buenas nuevas es una palabra que utiliza Isaías, evangelium, evangelio significa buenas nuevas, ya estaba ahí. Pero qué bueno entender los pies. ¿Por qué? Porque el Evangelio se vive andando. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Qué bueno que vos entiendas que parte de vencer al diablo es proclamar el Evangelio. ¿A quién le hemos predicado el Evangelio esta semana que pasó? De verdad lo digo. Yo ayer lo hablaba con los jóvenes. Nosotros tenemos que entender que la humanidad está en riesgo. Ese chico que hoy puede venir a nuestra actividad o que podemos encontrar caminando por ahí, mañana aparece colgado de una soga. Es así, ¿eh? Es así de duro y de fuerte. Es así de duro y de fuerte. Yo hablaba con el director, cuando lo vi sobrepasado el viernes, le digo, ¿cómo estás? El director de Juventud. Y a punto de llamar a tu esperanza. Mira, no juegues con eso, le digo. No juegues con eso. Le digo, si necesitas ayuda, hablemos, pero no juegues con eso, le digo. No juegues con la idea de la vida. Pero hoy la humanidad juega con eso y lo vemos, ¿no? Realmente lo vemos. Y creo que es importante que nosotros entendamos que estamos en este mundo y tenemos calzado especial para llevar el Evangelio. Que no es un calzado para las llanuras. El calzado de los romanos estaba preparado para los terrenos difíciles. Y es bueno que vos sepas que el Evangelio siempre se proclama en terrenos difíciles. Sea en Recoleta, sea en Alderetes, pero el terreno siempre es difícil, porque el corazón humano es difícil. No es más fácil el corazón del que para en una Ferrari que del que está con el carro en Alderetes. Es el mismo corazón endurecido por el diablo, el mismo, ¿eh? Y el Evangelio lo necesitan tanto unos como otros, porque a toda criatura, ir por todo el mundo y llevar este mensaje del Evangelio a toda criatura. Entonces, realmente no pierdas oportunidad de predicar el Evangelio. Anoche desafiábamos a los jóvenes y les decíamos, empecemos a orar realmente, empecemos a creerle a Dios. Usábamos el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, el único milagro que está en los 4 evangelios. Y ahí dice que Juan dice que era un muchacho, era un joven el que trae los 5 panes y 2 peces. Y 2 de los discípulos, Andrés y Felipe, pusieron el énfasis en la escasez. Uno dijo, aún el sueldo de 6 meses no nos alcanzaría para dar de comer a esta gente.
Un sueldo de 6 meses al día de hoy, ¿qué son? 6 meses. 8, 9, 10 millones de pesos. Él decía, 10 millones de pesos, 8 millones, 7 millones de pesos no nos alcanzarían para dar de comer un poquito a toda esta gente, ¿no? Él vio lo que faltaba para alcanzar el objetivo. En cambio, Andrés, ¿qué ve? Acá hay solo 5 panes y 2 peces. Ve la escasez. No mires lo que falta, no mires lo poco que tenés. Pensá que es Dios el que puede multiplicar lo que vos tenés. Entonces, encará esta semana como manera de proteger tu vida también. Calzate los pies con el apresto del Evangelio. Pero no te pongas una hojota para predicar el Evangelio. Ponete un caligae. Ponete una sandalia con clavos que te permita agarrarse, ¿no? El calzado es fundamental. El deportista sabe. Leía que algunos de los jugadores, yo no lo sabía eso, se rompen la parte de atrás del botín para, no sé qué, calzar mejor el tobillo, no sé para qué, pero lo rompen. No sé si lo vieron. Tenían algunos la parte de atrás rota del botín. Y creo que el calzado es fundamental para toda actividad que nosotros hacemos. Y no todo deporte. Imagínense jugar al básquet con botines de fútbol, te la pasás rebalado. Pues no se puede, ¿por qué? Porque el calzado es apropiado. Entonces, la misión que a nosotros nos lleva a tener requiere un calzado especial. Y acá me gusta porque algunas palabras dicen con el apresto, o sea, con la urgencia del Evangelio de la paz. Y acá dice el Evangelio de la paz, con la disposición. No es solo el saber lo que tengo que decir, sino el estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Hay una gran diferencia entre disposición y disponibilidad. Hay mucha gente que tiene disposición a servir, pero no tienen disponibilidad. La persona que tiene disposición y no tiene disponibilidad para servir, solo va a quedar en el buen deseo. Nosotros, además de la disposición, tenemos que hacernos lugar. Tenemos que tener disponibilidad, hacer la disponibilidad, hay que crearla. El calzado de la proclamación del Evangelio. Pero hay más. Mirá lo que dice después. Dice, además de esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y a mí siempre me llamó la atención este tema de apagar. Como un escudo que apaga. Y cuando me puse a investigar, y lo aprendí ahora, es que los romanos mojaban sus escudos. Los escudos chorreaban agua. ¿Para qué? Para que cuando los enemigos tiraran flechas encendidas en las puntas y les pegaran el escudo, el agua apagara el fuego. Por eso dice apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo, se llamaba scutum del soldado romano, era grande, ustedes lo han visto en las películas. Ellos formaban una especie de tortuga cuando avanzaban. Es decir, la fila de adelante iba toda protegida por escudos y arriba llevaban escudos también. Entonces las flechas iban cayendo arriba de la formación. Como el escudo estaba mojado, apagaba el fuego de la flecha que le tiraban. Y era un verdadero tanque de guerra humano que avanzaba. Fue un diseño de la estrategia militar romana, ¿no? Para avanzar sobre las tropas enemigas sin que las flechas de fuego los afectaran. Y fíjate qué buena es la idea, que el escudo es el escudo de la fe. Tu fe, que es el ejercicio de tus convicciones. Tu fe, que es creer lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Que tu fe, que es la convicción de lo que no se ve. Tu fe, que es la certeza de lo que se espera. Es lo que realmente necesitas para avanzar. Hay que avanzar en fe. Nunca la victoria va a aparecer obvia. Repasen las batallas en el Antiguo Testamento. Rara vez la batalla fue obvia, rara vez el triunfo fue obvio. Siempre hubo que pelearlo, siempre hubo que lucharlo hasta el final, como nos pasa a la selección argentina, ¿vio? Siempre hubo que lucharlo hasta el final. Siempre hay que tener 140 pulsaciones por minuto en los 90 de tiempo cumplido, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque vivimos luchando contra un enemigo que numéricamente y aún estratégicamente es más fuerte que nosotros. Pero la fe es el gran scutum, el escudo que embebido con el agua, que es el Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros a avanzar en terreno enemigo. Sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo no podemos armar al ejército. Somos un ejército y como ejército vencemos a la oscuridad con estas herramientas. Avanzo un poquito más. Fíjense cómo la fe mojada en el Espíritu, empapada del Espíritu, protege nuestra vida de las armas del enemigo. Y yo te pregunto, ¿con qué flechas te está tirando el diablo? Fíjate que acá estamos hablando de tiro a distancia.
¿eh? La flecha es un arma a distancia, ¿no? Nosotros resistimos las flechas. Las flechas vienen a distancia. Ojo con las flechas que vienen a distancia. ¿Cuáles son las flechas que vienen a distancia? No las tiene generalmente el que está al lado tuyo. Te llegan, alguien las tiró. Filosofías, pensamientos, malas influencias, paradigmas del mundo con los que el diablo te tira. Y alguno que lo agarra sin escudo o con el escudo sin el espíritu, la flecha le pega y lo prende fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo está buscando cristianos sin escudo. Por eso hay otro elemento más que dice el casco. Tomen el casco de la salvación. El casco protegía la cabeza. Hay toda una serie de desarrollo histórico de distintos tipos de cascos, ¿no? Aún hoy se utilizan los cascos y es obligatorio para las motos, o debiera serlo. Pero es otro tema lo que pasa con las motos y los cascos. Pero vuelvo al casco de la Biblia, ¿no? Protegía la cabeza. Y la cabeza fue, es y será el asiento de nuestra alma, emociones, pensamientos y voluntad. Y es interesante que el casco es el casco de la salvación. ¿Y la salvación qué es? Todo lo que nosotros creemos. Es todas nuestras convicciones. El casco de la salvación son las doctrinas de la fe. Es creer en el Dios de amor, es el creer en el Dios de providencia, es el creer en el Dios de esperanza, es el creer en el Dios de la victoria, es el creer en el Dios de la misericordia. Lo que nosotros sabemos de Dios, el casco de la salvación, protege nuestra cabeza. Por eso es importante lo que está pasando acá al lado con los chicos. La mayoría de las personas que nos cruzamos en Alderetes citaban la palabra de Dios, ¿no? Los chicos. La mayoría de las personas que cruzamos en pista de aterrizaje conocen pasajes de la palabra de Dios. El 70% de los llamados a tu esperanza son personas que han conocido la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No se quedaron con el casco puesto. Perdieron el casco, perdieron el escudo. Es importante entender que el casco de la salvación protege nuestra cabeza. No somos inmunes a las influencias del mundo. No somos inmunes a las filosofías del mundo. Pablo le decía a Timoteo, cuidado con las doctrinas diversas y extrañas. Cuidado, cuidado, porque en los postreros tiempos, 2 Timoteo 4:4, habrá avidez por apartarse, porque se levantarán maestros que se acumularán según sus propias fantasías. Le dice Pablo a Timoteo, y habrá muchos que dejarán la verdad y se volverán a los mitos. Así dice literalmente la NBI en 2 Timoteo 4. Dejarán la verdad y se volverán a los mitos. Esto lo estamos viendo ahora. Vivimos una sociedad mitológica, una sociedad espiritualizada, es verdad. Nunca en ningún mundial vi como tantas expresiones de fe y que las cámaras se preocuparan por las expresiones de fe. No sé si ustedes vieron que todos tenían expresiones de fe. Los que venían de África, los que venían de Asia, los que venían de Occidente. Nadie entendía mucho a veces a qué Dios le estaban orando, pero todos tenían expresiones de fe. Se ha puesto transversal. La humanidad tiene avidez por las cuestiones espirituales. Y esto nosotros lo tenemos que saber también. Y por eso proteger el casco que forma parte de la armadura del soldado. Y finalmente, y no por eso menos importante, además, tomen la espada del Espíritu, versículo 17, que es la palabra de Dios. Y por primera vez aparece en la armadura del soldado un arma ofensiva. Hasta aquí todo fue defensivo. Cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies de proclamar el Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Y acá aparece una herramienta ofensiva. ¿Cómo venció Jesús al diablo en el desierto? Mateo 4, Lucas 4, con la palabra de Dios. Y no utilizó palabra nueva, utilizó palabra escrita.
Jesús podría haber utilizado palabra nueva, por supuesto, él era el escritor de la palabra, pero utilizó palabra escrita. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que con la palabra escrita, no necesitamos palabra nueva, con la palabra escrita podemos atacar al diablo. Y esta es un arma ofensiva. Los que trabajan en liberación saben que nada afecta más al enemigo, al espíritu que está oprimiendo las vidas, como citarle la palabra de Dios, como aplicar la palabra de Dios. Es una espada que hiere, que lastima, que llega profundamente al enemigo y lo derrota, ¿no? Jesús derrotó al diablo con la palabra de Dios. Qué bueno que vos puedas crecer en la palabra de Dios, ¿no? La victoria sobre la oscuridad no se trata de aprender una enorme cantidad de estrategias, que están buenas también. Hay cosas que tenemos que saber. Sobre todo la gente que trabaja en liberación tiene que tener herramientas especiales en determinados casos que tiene que conocer. Pero para la generalidad de todos nosotros, la victoria sobre las huestes espirituales es aplicar estos principios, que son sencillos, pero que son fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está la verdad en mi vida? Qué bueno si vos podés decir, he estado abrigando una mentira. A veces nosotros, la mentira se transforma en una herramienta. En liberación hay una palabra que se utiliza poco, pero que existe, que se llama egosintonía, ¿no? Hay espíritus que son egosintónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está satisfecha o de algún modo ha convalidado la presencia de ese espíritu en su vida. El ejemplo típico de la Biblia es la chica esta que tiene un espíritu de adivinación, que como le daba un rédito económico, le convenía seguir con ese espíritu, ¿no? Eso se llama egosintónico, ¿no? A veces se puede generar esa relación patológica espiritual con la mentira. La mentira me sirve a mí para determinadas cosas. La mentira me ayuda en cosas de mi vida diaria. Bueno, ojo con eso, porque el diablo trabaja sobre esa realidad y termina, como yo digo, siendo una base enemiga instalada en nuestra vida, que en el momento indicado, vieron que los agentes secretos están 10, 20 años viviendo como uno más en los países, así trabajan las fuerzas, ¿no? Y llegan hasta altos niveles, incluso de las estructuras de inteligencia de la nación que quieren destruir. Y están esperando a veces 10, 15, 20 años para dar el zarpazo oportuno. Así hicieron con el 11 de septiembre, ¿no? Involucrándose de a poquito en las estructuras del enemigo hasta que tienen el momento y la oportunidad indicada para generar una destrucción masiva. Así opera el enemigo. Él tiene todo el tiempo del mundo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Eso no está en la Biblia, pero es cierto, ¿no? Él tiene todo el tiempo del mundo y practicó bastante, ¿eh? Practicó con Abraham, practicó con David, practicó con Salomón, practicó con José, practicó con Daniel, practicó con Jesús, practicó con Pablo. Tiene muy buen entrenamiento en esto. Así que él tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, no anidemos en nuestro corazón cosas que en algún momento, como esas bombas de tiempo, el enemigo puede activar y destruir nuestras vidas. La coraza de justicia, protege tu corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La coraza protege nuestros órganos vitales. Cuida tu corazón. El corazón es el asiento de las emociones, de la voluntad. Ponele una coraza. Ponele una coraza a tu pantalla de internet. Ponele una coraza a tu búsqueda de Google. Desactiva tu cuenta de Instagram. Hacelo. Si realmente esto genera inconvenientes. Hacelo. Es tu coraza. Hay cosas en las que tenemos que ser duros con nosotros mismos, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proclamá el Evangelio de Jesucristo. Independientemente de que vos necesites ayuda, de todo corazón te digo, infinitamente más ayuda necesita el que está cruzando esa puerta, definitivamente. Y creo que en esto tenemos una responsabilidad por la urgencia del avance de los tiempos, ¿no? La urgencia del avance de los tiempos. El escudo de la fe. Nunca te olvides que nosotros somos el pueblo de la fe.
No somos de la ley, somos de la fe. Nos movemos por fe, caminamos por fe. El Jordán se abre por fe. El Mar Rojo se abre por fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera. Entonces nosotros tenemos que creer. El que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que existe. Si vos te acercás a Dios, tenés que creer. Si vas a pedir, pedí con fe, dice Santiago, porque si no, el que pide sin fe es difícil que reciba algo. Pedí con fe, cree en fe, pero no en la fe de decir, yo quiero la Ferrari roja, la voy a recibir. Eso no es fe, es pensamiento positivo. La fe crees. La fe es creer que Dios va a responder conforme a sus promesas. Eso es fe. Señor, yo sé que vas a estar conmigo y declaro que vas a estar conmigo y declaro que me vas a ayudar y declaro que me vas a librar y declaro que me vas a bendecir. Y lo declaro porque sé que estás conmigo y aplicás la palabra de Dios y avanzás en fe, que significa que la fe tiene su mirada puesta en lo que Dios da, no en lo que yo necesito. La fe pone la mirada en lo que Dios da, no en lo que yo necesito. Señor, cito a Jesús, yo no quiero pasar por acá, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La fe no está puesta en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. No, el casco de la salvación, protege tu cabeza, no descuides los pensamientos, ¿no? Luis Palau decía, y los hemos citado acá muchas veces, mente desocupada, taller de Satanás. Es importante llenar nuestra cabeza con herramientas, con palabra de Dios, con la palabra viva y eficaz. Y finalmente la espada del Espíritu, no ofensiva. La palabra de Dios es activa, es eficaz. Citá la palabra de Dios, mencioná la palabra de Dios. El programa No Más Violencia utiliza muchísimo la palabra de Dios. La usa en los colegios, pero no dice que es palabra de Dios. No va a decir, esto está en 1 Tesalonicenses 4:12. No lo va a citar. No va a decir como la Biblia dice, pero va a citar la palabra de Dios. Porque lo que destruye al diablo no es la cita bíblica. Lo que destruye al diablo es la palabra de Dios. Dice la Biblia y lo dice Apocalipsis, que el gran caballo blanco que representa a Jesús tiene una espada que sale de su boca y con la espada destruye al maligno. Esa espada es la palabra de Dios y con esa espada Él destruye. Entonces qué bueno que nosotros, que somos herederos de ese jinete victorioso, podemos usar también la palabra de Dios de una manera especial. Quiero invitarte a ponerte de pie, vamos a orar y quisiera que puedas en este momento buscar del Señor sinceramente, ¿cuál es tu lucha? ¿Por qué lado el enemigo está tratando de avanzar? ¿Cuál es tu cuartito oscuro? Cuando yo era chico con mis primos jugábamos al cuartito oscuro. Apagábamos la luz de la habitación, no se veía nada. Y el propósito era esconderse y esquivar los objetos, ¿no? ¿Cuál es tu cuarto oscuro, donde no se ve nada? Donde el que entra no encuentra los objetos que está ahí. Contale al Señor. Él quiere que tengas victoria sobre la oscuridad. Así se llama un antiguo libro de Neil Anderson. Victoria sobre la oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece. La primera orden que dio Dios fue sea la luz. Es el eslogan de pista de aterrizaje, sea la luz. Porque tenemos que llevar luz, pero primero tenemos que ser luz. Señor, ayúdame a ser luz. Jesús dijo que los ojos son la luz, pero si la luz que nosotros tenemos es tiniebla, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. La tiniebla es como una gota de tinta negra en un vaso de agua transparente. Con el tiempo todo el agua se volverá turbia. Por más que la tinta es el 0,1% en volumen de ese vaso, una gota de tinta, en palabras de Salomón, una sola mosca echa a perder todo el perfume del perfumista. Señor, quita de mí la oscuridad. Sea la luz en este lugar.
Todo se ilumina cuando tú estás. ¿Podemos cantar de nuevo esa alabanza? Todo se ilumina. Hace tiempo leí una poesía y me quedó un párrafo de esa poesía. Y decía así, es muy fuerte esa palabra, dice: invisible y cercano me observas en silencio. Así decía la poesía. Invisible y cercano me observas en silencio. Aquí, muy adentro, hay rincones corrompidos, hay desechos malolientes, hay vestigios de otro reino. Tal vez nos decidamos a barrerlos. Te lo repito, invisible y cercano me observas en silencio. Aquí, muy adentro, hay rincones corrompidos, hay desechos malolientes, hay vestigios de otro reino. Tal vez nos decidamos a barrerlos. Señor, queremos en esta mañana que nos des victoria sobre la oscuridad. Renunciemos a la oscuridad. ¿Cómo se expresa la oscuridad en tu vida? Yo creo saber cómo se expresa en la mía, pero es importante que cada uno sepamos cómo se expresan respuestas violentas, en pensamientos de muerte, en palabras agresivas, en búsquedas inadecuadas en la red, en charlas que no edifican, en música que no me ayuda, en falta de ética en mi trabajo, con mis jefes. ¿Cuál es mi bolsón de oscuridad? Dios me da victoria sobre la oscuridad para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Victoria sobre la oscuridad. Hoy todo un país se va a levantar por una victoria, y yo también. Pero va a ser una victoria, y ojalá lo sea, transitoria. Pero hay una victoria que Cristo consiguió para nosotros, que es una victoria eterna. Y Él no solo quiere librarnos de la muerte, lo cual hace con toda persona que recibe al Señor Jesús como Salvador y Señor de su vida, pero también quiere librarnos en esta vida, porque dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida, una vida en abundancia, que es el pasaje que está escrito en el mural afuera de nuestro salón de reuniones. Una vida abundante. Dios no quiere que vivas como un paria. Dios no quiere que vivas mendigando gracia. Dios quiere que vivas como hija del Rey, que no depende de la economía, no depende de las posesiones, del conocimiento ni de la sabiduría. Depende de la libertad, porque hay personas que tienen todo y son esclavos de todo lo que tienen. Y hay personas que no tienen nada, pero son libres de todo. No pasa por ahí. La libertad es una libertad interior. Es que no haya cadenas que te aten a bolsones de oscuridad. Agárrate del cinturón de la verdad. No permitas que se te caiga la armadura. Si tenés que hacer un agujerito más a tu cinturón de la verdad, hacéselo, pero que te agarre firme el pantalón, que te agarre firme la vida espiritual. La coraza de justicia, el calzado. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. Protégete con el escudo de la fe. Avanzá en fe. Somos el pueblo de la fe. Y esto me lo digo a mí en primer lugar. Tantas veces apelo a la razón, pero somos un pueblo que se mueve por fe, no por vista. Cubrí tu cabeza con el casco de la salvación y agarrate fuerte a la espada del Espíritu. Señor, yo quiero orar en esta mañana
para que realmente todos los que estamos aquí podamos dar un paso hacia la victoria en la oscuridad. Volvemos a repetir, Señor, lo que dijimos al principio, que la victoria para el cristiano es un punto de partida, porque no dependió de nosotros, sino dependió de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice la Biblia, en breve Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies, dice Romanos. En breve Dios aplastará. Dios aplasta al diablo, no nosotros. Y lo hace a través de nuestra disposición a vestirnos de la armadura de Dios. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse. Quizás quieras orar así: Señor, hoy quiero fortalecerme en tu fuerza. Vos también que estás viendo este video, puedes orar así: quiero fortalecerme en tu poder, Señor. Renuncio a las fuerzas humanas. Quiero tu poder, Señor. Quiero arrancar todo gancho de donde el diablo se esté colgando, de donde el diablo se esté agarrando para pretender autoridad en mi vida. Hoy estoy arrancando esos ganchos, estoy arrancando esos puntos de anclaje donde el diablo se cuelga para tenerme atado. Hoy, Señor, los derribo en el nombre de Jesús. No quiero darle más lugar al diablo. No quiero darle más lugar. Quiero decirle: en mi casa vos no sos bienvenido. Mi vida se reserva el derecho de admisión y permanencia. No quiero ni admitirte ni que permanezcas. Yo me reservo ese derecho, porque mi casa es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Declarale, o en tus palabras o como vos lo sientas, pero declará la victoria. Declará la victoria. Señor, antes de cantar de nuevo esta alabanza, guíanos, oh Dios, a abrazarnos de la victoria de Cristo, porque ninguno será fuerte en su propia fuerza, dice la palabra, pero podemos vencer la oscuridad abrazándonos de la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el